Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir, aunque me habían sobrado los motivos en los últimos meses. Seguramente, morir en lugar de otra persona, alguien a quien se ama, era una buena forma de acabar, incluso noble. Chills. Lo prometido es deuda, amigos, y yo en enero, por allá hace mucho tiempo, les prometí un video sobre una de las películas que definitivamente cambiaron al cine y que nadie puede negarlo. Esto es En defensa de Twilight. ¿Qué tal, cinéfilos de Fuera de Foco? Mi nombre es Fer Ramírez y te doy la bienvenida a este espacio donde más allá de hablar de cine nos dedicamos a analizarlo desde otro enfoque. Y sí, hoy es sábado de videoanálisis, amaneció nubladito como en Forks y me dan hasta ganas de llegar en mi troca naranja a la preparatoria a mitad del semestre blasteando The Code de Paramore a todo volumen. Y ¿por qué no? Hasta enamorarnos de un vampiro de edad cuestionable que tiene más problemas de depresión que Igor de Winnie Pooh. Pero más allá del meme y del cringe que se le ha adjudicado a estas películas y a las reacciones de tu tío diciendo, híjole no, en mis tiempos las películas sí eran buenas, para después ponerle a Anaconda en el canal 5, hoy vengo con la bandera de la cresta de la familia Cullen para analizar junto a ti el por qué estas películas se volvieron un parteaguas dentro de la cultura pop y cómo es que para bien o para mal Crepúsculo se convirtió en todo un fenómeno cinematográfico que influiría en el cine en los años posteriores. Antes de entrar de lleno en la materia, me encantará conocer en los comentarios cuál fue ese primer acercamiento que tuviste con la franquicia de Crepúsculo. ¿Fueron los libros, las películas, a través de streaming o incluso, por qué no, los mismos memes? Yo me acuerdo que cuando estrenó la primera película tenía 12 y yo todavía no tenía idea de que esto se iba a grabar de manera permanente en mi ADN. Pero ahora sí, entremos en modo crítico y analítico. Porque si bien Twilight es una de las películas a las que el internet no le ha dado tregua al grado en que las mismas cuentas oficiales de Crepúsculo se han subido al tren, lo cierto es que hay cosas muy rescatables, interesantes y sólidas que hicieron a Twilight uno de los marcadores definitivos del salto de los finales de los 2000 hacia el 2010. Y es que imagínate volver en el tiempo hacia esta época. Harry Potter acababa de estrenar su quinta película, The Dark Knight cambiaría para siempre lo que se podía hacer con el cine de superhéroes y Iron Man acababa de dar pie al MCU, que para entonces todavía era un sueño lejano. ¿Pero notas una constante dentro de esta mezcla? Sí, de alguna u otra manera, y aunque hoy en día no se pueda casar a un género con una película, la mayoría de los grandes blockbusters en 2008 estaban dirigidos hacia públicos masculinos, e igualmente protagonizado por estrellas masculinas. Si bien en este año tuvimos algunos chispazos como Mamma Mía o 27 bodas, no podríamos decir que existía realmente un blockbuster que aspirara a convertirse en una franquicia cinematográfica y que estuviera dirigido hacia una audiencia femenina, mucho menos hacia un público adolescente que en ese entonces Hollywood denominaba como un grupo no tan interesado en asistir a los cines. Pero si hay un poder que no debes subestimar, es el de la audiencia femenina. La industria del cine jamás ha sido ajena a las franquicias, pero cuando se trata de un proyecto liderado por protagonistas femeninas, de inmediato las dudas surgen dentro de los grandes círculos hollywoodenses. Esta interrogante sobre sus éxitos o fracasos ha empujado a que un montón de proyectos simplemente sean desechados antes de probar suerte. Y es que en aquel entonces, irse a la segura en Hollywood representaba crear proyectos para el público masculino. Crear personajes de gran fuerza y heroísmo cuyas contrapartes femeninas tienen más bien un rol menor. Ya sea el del interés amoroso, así sea un personaje poderosísimo como Jean Grey en X-Men, o el de ser la brújula moral. Pero esto rara vez permitiendo que los personajes femeninos exploren sus propias personalidades y sin dejarlos moverse más allá de la órbita del protagonista. Y antes de que me digas, oye, pero Ellen Ripley tiene su propia franquicia. Sí, lo sé, y es uno de mis personajes favoritos en la ficción. Sin embargo, no deja de estar construido hacia un ojo masculino. Porque así que digas que era muy necesario tener a Sigourney Weaver en calzoncillos durante todo el tercer acto de Alien, pues no, realmente no lo era. Y en Crepúsculo, además de hablar de una protagonista femenina, estamos refiriéndonos a una adolescente de 17 años, cuyas historias entonces estábamos más acostumbrados a ver en la televisión a través de productos como Gossip Girl o Gilmore Girls. Casi como si la industria pensara que el medio adecuado para explorar historias de mujeres jóvenes era la pantalla chica y no la grande. Cosa que en realidad a través de números sonaba lógico. Y es que sí, las audiencias femeninas estaban mucho más al pendiente de los estrenos semanales a través de canales como The CW o Warner Channel. O sea, el mismo, pero que cambió de nombre en ese momento. Y eran el principal grupo que adquiría mercancía sobre los programas de televisión que veían. Pero de ahí a llevarlas al cine, híjole, ¿qué tal que el experimento no resultaba bien? Estas dudas hicieron que Paramount decidiera vender los derechos recién adquiridos de Crepúsculo, una novela que rápidamente escalaba a través del ranking de bestsellers, pero que para ellos no dejaba de representar un riesgo. Y es que ¿qué pasaría si la película no salía bien? Y lo peor, ¿qué pasaría si el estudio se volvía la burla de toda la industria por producir
producir una historia como estas. Nadie quería quedar en ridículo. Y es por eso que, casi a precio de tianguis, fue una pequeña productora quien decidió adquirir los derechos de Crepúsculo, Summit Entertainment, una productora que no tenía mucho que perder, pero sí mucho por ganar. Y es que una vez allá afuera en los cines, Twilight dejó de ser un híjole, y si sale mal, a un esto está saliendo mejor de lo esperado. ¡Esta cosa es real, hijo! Y la cual representaría ingresos suficientes para que la producción siguiera creciendo película con película y que también pudiera dar pie a otros proyectos ahora bajo la firma de Lionsgate. Y todo esto gracias a la decisión de llevar historias a un grupo que estaba ávido por contenido para ellas. Y es que aunque las adolescentes tenían representación en la televisión, no todas terminaban por identificarse con personajes como Blair o como Serena, sino que necesitaban algo más cercano y que las hiciera sentir parte de la historia. Twilight era el vehículo perfecto. Bella Swan fue creada para que las adolescentes que vivían esta incomodidad precisamente de ser adolescente pudieran imprimirse en el personaje. No solo alineándose a través de esta personalidad honesta de Mi vida no está tan padre, a la posibilidad de que, con todo y defectos, con todo y cactus, con todo y 2 pies izquierdos, allá afuera había un Edward Cullen dispuesto a luchar por ellas. El romance existía en el cine, claro que sí. Teníamos protagonistas cercanas a la experiencia adolescente más awkward como Mia Thermopolis en El diario de la princesa, o la actitud punk de Anna Coleman en la película de Freaky Friday. Pero en estas historias todo salía tan bien y todo era tan feliz que por supuesto que le faltaba algo de picante, algo de drama y sobre todo algo de fantasía. Porque si aquel vato menso de 13 años podía creer que podía inyectarse un suero de supersoldado para convertirse en un monstruo verde grandotote y agarrar helicópteros como si fueran alitas de pollo, ¿por qué nosotras no teníamos derecho a soñar con un vampiro millonario bien bañado y algo tóxico con la cara de Robert Pattinson? La fantasía entonces dejó de ser un vehículo exclusivo para el público varonil. Era también una nueva manera y algo distinto para explorar los momentos coming of age de su protagonista, comprender su identidad, sus problemas para encajar, pero, ¿por qué no?, con un poco de criaturas mágicas de por medio. La audiencia femenina adolescente estaba tan necesitada de escapismo como el resto del público en esa época, y Twilight respondió a esta necesidad no solo atrayendo a los públicos que ya habían leído los libros, sino para aquellas que, en la nube de la cultura pop, iban a descubrir esta franquicia. Y es que Twilight es un estilo de vida, no es una fase, mamá. Cada década tiene indicadores socioeconómicos que determinan a la cultura y al entretenimiento. En los años 30, la Gran Depresión llevó a que los públicos buscaran escapismo a través de historias musicales. En los años 40 se lidió con el trauma de la guerra a través del terror y del expresionismo. En los 80, la tecnología y la fantasía conectaron para crear mundos nuevos y grandes fandoms. Y en los 2000, tras los traumas vividos en Estados Unidos por el atentado del 11 de septiembre, llevaron a los públicos a buscar héroes en el cielo y batallas del bien contra el mal. Por ahí del 2006, en la cúspide del cine de superhéroes 2000ero, también el estilo musical y la expresión a través de la moda comenzaba a mudar lentamente desde un espacio más punk de rebelión y de propuesta hacia un estado más emocional y más introspectivo. Espacios donde comenzaríamos a cuestionar nuestra identidad y preguntarnos por qué si la vida es buena, las rosas tienen espinas. La moda siempre ha sido un reflejo cultural. Y si tú no recuerdas esa pelea entre emos ponquetos y el rol de los Hare Krishna en la resolución de este conflicto, tienes que saber que así de raro como suena, así de normal era que los jóvenes de aquel entonces se expresaran a través de espacios como MySpace, con bands cuadrados y escuchando música de Evanescence. E intencional o accidentalmente, Twilight encajaba muy bien dentro de esta vibra. El efecto dominó del 11 de septiembre todos se lo saben, pero si no, te lo explico aquí. Aquí vamos. La caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre inspiró a Gerard Way a crear la banda My Chemical Romance, grupo que, junto a Muse, inspiraría a Stephenie Meyer a escribir las novelas de Twilight. Twilight, en su momento, inspiraría a E.L. James a escribir 50 Shades of Grey, películas que serían protagonizadas y que lanzarían a la fama a Dakota Johnson, quien más adelante sería invitada al show de Ellen DeGeneres, donde después de una interacción incómoda comenzaría el principio de su fin. Pero de todo ese efecto mariposa nos centraremos solo en los primeros 2 eventos. La melancolía, además de las historias de superhéroes, era una respuesta natural a un trauma colectivo dentro de Estados Unidos. En 2008, Estados Unidos y gran parte del mundo se enfrentaba a una dura recesión y a otra necesidad de escapismo que nos llevaba a pensar y a esperar que realmente el fin del mundo estuviera cerca. Pues nuestra generación probablemente habría llegado a un futuro donde era imposible comprar una casa o un carro o cualquier cosa. Y esta búsqueda por un espacio mejor se daba a través de ficciones, en las que Twilight jugaba un papel muy importante.
Edward Cullen no solamente era la encarnación de un ideal masculino a los ojos de un público femenino, sino que venía de un espacio donde no tenía que preocuparse ni del dinero, ni de hacer ejercicio, ni de envejecer, porque de todas maneras era perfecto sin esfuerzo. Asimismo, claro que las problemáticas del mundo le venían valiendo 2 bolsas de O negativo, pues sus conflictos venían más en forma de villanos como los Volturi o como Victoria, e incluso como un clan de lobos que les prohibía morder gente local. Era, al igual que Harry Potter, una puerta de desconexión hacia otro universo, donde los problemas del mundo real pasaban a segundo plano y donde la fantasía dominaba las problemáticas de los protagonistas. Y así mero lo describía Bella en las novelas. Sí, todavía estaba este debate de si debía ir a Dartmouth o a la Universidad de Alaska, pero todo eso era temporal, porque su vida realmente comenzaría al momento en el que muriera. Edward y Jacob eran también 2 vías para hallar una vida distinta, una que respondiera también a la otredad del personaje y a esta renuencia de encajar en el mundo real. Y esto, aunque los públicos pudieran haberlo considerado como algo banal o hasta algo ridículo en su momento, es en realidad el motor de un público que por un lado no quería crecer y enfrentarse a la dura realidad en el exterior y que por otro deseaban hallar un lugar al cual pertenecer. Y así entonces volvió el vampiro. Anteriormente, en Fuera de Foco, hicimos un análisis del rol del vampiro en la cultura pop, que por cierto, si no has visto, puedes encontrar en este canal, buscándolo más al rato, o poniendo el pausa y buscándolo ahora, o pues cuando tú quieras, velo cuando quieras. Si no lo quieres ver, pues también. Pero en este mini capítulo de video me gustaría abordar lo que el vampirismo despertó dentro de las audiencias a través de Crepúsculo. No es secreto que Stephenie Meyer escribió este libro a partir de un sueño, pero que también imprimió un montón de represión sexual sobre su personaje. Twilight no solo era un romance prohibido, era peligroso y por lo tanto un reflejo del mormonismo. Sin embargo, su público logró identificarse fácilmente con Bella por la manera en la que esta contención era retratada, pues esta represión no era algo único de una religión, sino que también podría traducirse a personas con experiencias LGBT. Y eso no lo digo yo, lo dice Kristen Stewart. Hace un par de años, Kristen Stewart admitió haber vuelto a ver Twilight y señaló que fácilmente podría ser una metáfora de la experiencia queer. Esto debido a que la prohibición y el deseo se encuentran frecuentemente en este tipo de espacios. Twilight era una puerta que, como otras historias de vampiros, permitía a su público acercarse a temas como la sexualidad y el deseo. Pero salgamos del circuito social y entremos hacia la parte más técnica, porque esta es una pequeña película indie. Como ya mencionamos antes, uno de los logros más grandes de Twilight está en haberse convertido en una exitosa franquicia multimillonaria, a la cual en su momento muchos estudios subestimaron y la razón por la que una pequeña productora tuvo que dar un pequeño presupuesto. Catherine Hardwicke, quien previamente había dejado una huella muy relevante en el cine independiente con 13, tomó Crepúsculo también como una producción con valores de cine independiente e hizo lo posible por convertirlo en un blockbuster. Y esto se daría a partir de crear una identidad visual para la cinta a través de pequeños elementos reconocibles con los que a primera vista supieras que se trataba de Twilight, por lo que tomando momentos de los libros decidió transformarlos más en un cuento de hadas que dejarlos en un día común en la vida de Bella Swan. Es decir, momentos icónicos como la revelación en el claro originalmente sucedían dentro de un automóvil. Sin embargo, para Catherine Hardwicke era importante que este evento fuera el detonante de la relación más adelante y que como tal luciera importante. Hardwicke creía que el punto de inflexión en la relación de los personajes tendría que suceder en un espacio más abierto, casi apartado de la realidad y a donde tanto Bella como la audiencia pudieran escapar para adentrarse al mundo de los Cullen. Estas decisiones y ajustes terminaron por moldear momentos visualmente inolvidables de la primera película, que además de este tinte azul y frío por encima de la imagen, lo harían identificable de inmediato. Y sí, esto volvió a la película un gran reto que se filmó en tan solo 44 semanas y donde tanto crew como cast tuvieron que sortear las duras condiciones climatológicas. Pero esta mezcla asumimos que también se trataba de una producción de fantasía, donde cosas imposibles suceden y donde no hay tanto presupuesto para crear efectos especiales con CGI. Por ejemplo, en la pelea de Edward y James hacia el final de la película, el equipo de maquillaje tuvo que improvisar para no gastar tantos recursos de VFX entre tomas, haciendo que Robert Pattinson mordiera tiras de queso del cuello de su coestrella para dar esta sensación de piel arrancada. De igual manera, en la escena donde Edward frena la camioneta con su mano, no había presupuesto para crearlo de manera digital, por lo que el equipo tuvo que hacer un agujero dentro de la camioneta, cubrirla con un aluminio más moldeable y lograr este efecto de empuje de manera práctica. Esta colección de efectos prácticos y soluciones en el set no solo hicieron que se lograra traer a la vida una historia que quizá en manos de otro estudio habría dependido más de pantallas verdes, sino que le dieron este tono más contenido, más indie que Catherine Hardwicke buscaba desde el principio. Y este es mi momento de defenderla como directora porque ella misma en una entrevista reveló lo injusta que es la industria hollywoodense para las directoras y el talento femenino. Hablamos de una cineasta que había construido un universo por el que ni siquiera Paramount había querido apostar.
le dio su primer éxito taquillero a Summit Entertainment y logró que el mundo entero tuviera una sed tremenda por ver la siguiente película dentro de la saga. Y aún así, el estudio no la llamó para dirigir Luna Nueva. Para ponerte en contexto, Twilight logró amasar más de $400 millones en la taquilla contra un presupuesto de 37 millones. Un número con el que otros directores son ofrecidos contratos para crear nuevas películas o para que mínimo puedan continuar con la franquicia. Hardwick no fue contratada para continuar con esta saga y a la fecha es una de las cosas que más me molestan del proyecto. Y es que si bien soy fan de Luna Nueva y de lo que hizo Chris Weitz con la segunda película, las siguientes películas dejaron de tener este enfoque femenino y donde sí notabas ya no tan presente la incomodidad de Bella, sino como un personaje más genérico dentro de una historia de fantasía. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? A través de estos logros monetarios y cinematográficos, Crepúsculo logró cimentarse como uno de los elementos más relevantes de la cultura pop en ese año. No solo porque se respetó su historia, sino porque se hizo posible a través de buenos recursos disponibles. El score de Carter Burwell y la canción de cuna para Bella se volvieron íconos importantes de la saga. Decode de Paramore se volvió icónica a pesar de que el estudio no quiso darle ese primer lugar dentro de los créditos. Y los libros estaban bajo el brazo de toda adolescente alrededor del mundo. Pronto la discusión fue ser Team Jacob o ser Team Edward o ser Team Alice o ser Team Suiza. Y todo esto gracias a una película que por más momentos cringe me digan que tiene, logra retratar de manera muy cercana cómo es esta incomodidad y esta experiencia teen. Es decir, donde estás en una escuela donde nadie se siente cómodo y donde es tan válido soñar con el romance de un vampiro como con convertirte en uno. A nivel industria también es el trampolín de estrellas como Robert Pattinson, Kristen Stewart e incluso Anna Kendrick, nombres que hoy no solo son reconocidos sino celebrados fuera del circuito de Twilight. Que la verdad yo me acuerdo de lo horrible que era la gente hablando de Kristen Stewart, que hoy es un tesoro nacional del país de gay, y también de Robert Pattinson, que al momento de dejar de ser una estrella para chicas ganó un montón de popularidad solo por ponerse unas mallas y una máscara de murciélago. Lo que quiere decir que el talento siempre estuvo ahí, solo que quizá el público se negaba a aceptarlos de manera más abierta porque se trataba de un producto para niñas. No obstante, si algo demostraron los protagonistas es que toda película tiene algo para ofrecer, ya sea una catapulta hacia la fama o un fandom que va a seguir a sus celebridades a donde quiera que van. Twilight se convirtió entonces en un fenómeno que todo el mundo, y especialmente aquellos ávidos de fama, gloria y dinero, quisieron replicar y que no siempre salió como esperaban. Por eso hablemos de basado en el éxito literario. Otra vez. Crepúsculo fue uno de los parteaguas más importantes en las adaptaciones literarias a la pantalla grande. Si bien Harry Potter seguía en su carrera por los cines, esta no dejaba de ser una historia que comenzaba con niños y que más adelante maduraría con su público. ¿Fue Harry Potter la mecha que encendió a las adaptaciones literarias a diestra y siniestra? Sí, probablemente. Pero Crepúsculo también jugó un papel muy importante en llevar a protagonistas femeninas a la pantalla grande y también a historias de adultos jóvenes. Todos querían ser el siguiente Crepúsculo. Los estudios comenzaron a creer más en la búsqueda de la identidad de las adolescentes, que por algún motivo en ese momento se exploraba más a través de distopías. Pero ese es otro tema, y déjame saber en los comentarios si te gustaría que analizáramos también el boom de este género y el fin del mundo en los 2010. Desde Cazadores de Sombras, pasando por The Hunger Games, Divergent, The Giver, Maze Runner y hasta Las Ventajas de Ser Invisible y Bajo la Misma Estrella, las adaptaciones de historias adolescentes se convirtieron en moneda de cambio y en lienzo para descubrir talentos los años siguientes. Hollywood dejó de creer que los blockbusters podían ser solo un juego de chicos, y se le pasó la batuta a protagonistas como Katniss Everdeen o Trish Pryor. Y hasta la televisión terminó tomando su cacho del fenómeno. Porque la verdad yo soy muy fan de The Vampire Diaries y especialmente de The Originals, creo que es una de las mejores series que en algún momento produjo The CW, pero no soy ciega y todos sabemos que el look de Esteban estaba 100% basado en el de Robert Pattinson como Edward. Además que Ellen era un personaje muy distinto a la protagonista de los libros en los que se basaba el show, para ser más como Bella Swan. Todos querían adolescentes, todos querían adaptaciones de libros exitosas y todos querían meter a la mezcla criaturas fantásticas. Naturalmente se llegó a una saturación de franquicias por la cantidad de películas que se tiraban al cielo esperando lo mejor, pero también se despertó un nuevo interés hacia la literatura juvenil que revivió al género por completo en las librerías. Ya no solo triunfaban los libros para niveles más jóvenes como Percy Jackson o Harry Potter, sino que activamente los lectores buscaban historias con protagonistas de sus edades, retos que hicieran ecos a los
propios y que de nuevo esa disociación de la realidad para navegar a mundos donde los problemas eran distintos estuviera disponible para ellos. Se coqueteó un montón con la idea del romance fantástico, pero muy pocos lograron triunfar como Twilight. ¿Por qué exactamente? Bueno, precisamente por esta saturación de franquicias que terminó dividiendo la atención de los espectadores. Pero también porque las adolescentes interesadas por este tipo de historias comenzaron a crecer y dar paso a nuevas generaciones que también tenían otros intereses. Lo que quiere decir que tu onda pues ya no fue su onda. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti. No obstante, Twilight siguió marcando a la literatura y avivó a los fanfics, varios de los cuales terminaron convirtiéndose en novelas y algunos hasta en películas, tales como 50 Shades of Grey, donde el puritanismo y la abstinencia pues ya no estaban sobre la mesa, y donde la figura del seductor peligroso tenía intenciones un poco más agresivas. Y esto también dio pie a nuevos fanfics donde el arquetipo del tipo peligroso se volvió el principal interés amoroso, lo que, aunque algo torcido de fans de figuras como Harry Styles, abrió la puerta tanto a romances oscuros que vivían en la realidad como a aquellos que todavía coqueteaban con la fantasía. Hoy el romance fantástico sigue siendo una de las cartas sólidas de la lectura, conservadores y explícitos por igual. La pregunta es si este despertar se hubiera dado sin la ayuda de Twilight, y si es así, ¿qué libro o película podría haber tomado su lugar? Pero la vida sigue, y mueres joven para convertirte en héroe, o vives lo suficiente para verte convertir en un meme. Así que hablemos de los memes de Twilight. El tiempo pasa y las cosas que antes te parecían cool, pues hoy ya no lo son. Es cierto que Twilight muchas veces fue el chiste de aquellos que no eran fans, pero hoy en día es meme para nosotros también. Sin embargo, es importante entender cómo es que Twilight trascendió este espacio de burla para convertirse en un fenómeno que ya ni sus propios seguidores tomaron en serio. Todo producto envejece y se convierte en el reflejo de un tiempo que pues al momento tiene bastantes cosas cuestionables. No es raro ver películas de los años 50 y darte cuenta de todos los tintes racistas que pues eran normalizados en la época, o entender la misoginia en diferentes etapas del cine que incluso hasta los 2000 en películas como Misión Imposible 2 estaba muy presente. Así como hay cosas del cine de los 70s que hoy ya no aceptaríamos, hay otras del cine actual que seguramente en unos años comenzaremos a cuestionar. Y no. Detén tu comentario sobre la generación de cristal en este momento, Roberto, por favor, detente. No toques ese teclado. Te estoy viendo. ¿Ahora yo qué hago con esta? Pues es que en realidad no se trata de que la audiencia se haya vuelto más sensible, sino que como sociedad evolucionamos, aprendemos y desaprendemos constantemente. Es algo muy natural, algo propio del ser humano y que le pasó a Twilight y que seguramente te va a pasar a ti. En 2008, la idea de un vampiro centenario que busca conquistar a un adolescente te podría parecer algo romántico, pero hoy en día es algo que seguramente cuestionarías 2 veces. En ese entonces era súper romántico pensar que Edward observaba a Bella dormir mientras se cuestionaba su propia mortalidad y esa incapacidad de poder soñar después de convertirse en vampiro. Hoy le dirías, amiga, pon un seguro en tu ventana o algo, o llama a la policía porque eso no es normal. Y ser una chica de 17 años que después de 8 meses de relación dice, quiero pasar mi eternidad contigo, pues mira, la verdad yo tengo 28 y ni siquiera estoy segura de qué quiero hacer la siguiente semana, mucho menos el resto de la eternidad. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Hay un montón de cosas dentro de Crepúsculo que hoy te hacen pensar, tal vez eso no era tan romántico. Y es por eso que hay elementos que con el tiempo se han convertido en chistes, en instantes que alimentan TikToks, tweets, videos como este y que por supuesto generan conversación. El fenómeno de Twilight se mantuvo tan vigente y evolucionó tanto precisamente por esta disponibilidad de conversación en internet. Si a esto sumamos que obviamente los elementos menos construidos de su trama, de su guión y de sus actuaciones fueron imitados por películas como Vampire Suck o por creadores de contenido, los gestos de Kristen, citas cursis o instantes menos trabajados en las películas volvieron a Crepúsculo un meme andante. Esto sin considerar el gran caos que se volvieron las cintas finales y las decisiones tan raras que se tomaron hacia su final desde los libros. Los mismos actores cuestionaron a la historia un montón de veces y su hartazgo era bastante claro. Porque ¿quién podría tomarse en serio estas películas llegada a la 5ª parte? Y es que los fans aceptamos muchas cosas, pero hay momentos donde dijimos, bro, creo que esto ya es demasiado. Aún así, Crepúsculo se mantuvo vivo a través de estas repeticiones, posicionándola como una de las películas más reconocibles en la biblioteca actual. Y con todo y juicio de grandes conocedores y autores del cine, su lugar en el cine se quedó allí, tan fuerte como el del Padrino o como Volver al Futuro. Ok, quizás estoy exagerando, pero de que topas de dónde viene esta imagen,
seguramente lo topas. Cinéfilo, si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho el haberme acompañado a analizar qué hay detrás del fenómeno de Twilight y cómo es que sí cambió a la industria del cine a través de permitirnos explorar más historias con protagonistas femeninas. Si este video te gustó, no olvides darle like y decirle a tu abuelita, que yo sé que es Team Edward, que pues lo vea también y que lo comparta. Si aún no lo has hecho, también te invito a dar clic al botón que dice suscribir aquí abajo y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todos los videos que tenemos para ti semana a semana. Asimismo, te recuerdo que los sábados estamos trayendo nuevos análisis sobre el mundo del cine con diferentes enfoques, pues para que conozcas un poco más sobre esta industria, sobre el medio, sobre los diferentes géneros de cine y también más sobre cultura pop. Te recuerdo que mi nombre es Fer Ramírez y ella es Juno, y si te caigo bien puedes seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, Letterboxd como @hernameisfer. ¿Puedes no masticar tu pelota mientras hablamos? No olvides también seguirnos en nuestras redes como @fuera de foco latam, donde todos los días estamos compartiendo noticias y más contenido original y especialmente curado para cinéfilos como tú. Jackson, espérate. Te recuerdo que mi nombre es Fer Ramírez y ahora sí, nos vemos a la próxima. Guiña el ojo tú también. ¿Puedes? A ver, guiña. Eso.